Bueno, este, primero vamos a agradecer a la gente del museo que a través de ellos este, estamos acá, la Asociación Amigos del Museo de Arte Popular José Hernández, que tuvo la deferencia de invitarme y bueno, acá estamos charlando con ustedes. Hoy vamos a hablar en esta primera clase sobre iglesias de Buenos Aires. Yo elegí una que para mí es la iglesia más impactante, más hermosa que tiene Buenos Aires. Hay varias, pero esta en especial eh, provoca al visitante una emoción particular, incluso para los agnósticos o gente que pertenece a otra religión, porque el espacio que tiene es un espacio muy conmovedor, es muy rico. Y en esto de la artesanía popular, yo quiero destacar que en la realización de esta iglesia hubieron directores que eran artistas, escultores, marmoleros, pintores, arquitectos, pero hubo mano de obra fundamentalmente popular, fundamentalmente de Buenos Aires. Los hermanos de la congregación salesiana, que son los que construyen esta iglesia, tenían acá está Marcela, un taller de artes y oficios donde mucha gente iba a aprender actividades y las prácticas se hacían dentro de la iglesia, con la dirección de pintores, escultores, gente que tenía una experiencia. Generalmente todos italianos, toda la zona de Torino, porque, digamos, los salesianos tienen su centro mundial en Torino, en un barrio que se llama Baldocco, donde Don Bosco, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, comienza con esta obra de casas de recibimiento, de escuelas, de educación, que después se extendió por todo el mundo. Cuando se cumplían 25 años de que ellos estaban en Buenos Aires, tenían una pequeña iglesia sobre la calle Quintino Bocayuba, la iglesia de San Carlos, y les quedaba chico, porque el barrio iba creciendo, ellos tenían 2 colegios ahí, entonces había mucha gente que se juntaba y sintieron la necesidad de tener una basílica nueva, una iglesia nueva, más grande, más importante. Entonces, en el 1900, José Vespignani, que era el inspector general de la congregación en Buenos Aires, llama a su hermano Ernesto Vespignani, también sacerdote y arquitecto, lo llama para hacer esta basílica. Este arquitecto trabaja en Torino y viene acá ya preparado para avanzar con la obra. Ese año, en el 1900, ponen la piedra fundamental o el inicio, la ponen en la vieja iglesia. El presidente de la Nación, que era don Julio Argentino Roca, y como se usaba en esa época, una señora de la aristocracia, de la clase alta de Buenos Aires, gente vinculada al campo, gente que aportaba dinero, que era Teodelina Fernández Coronel de Alvear. A ella se le debe ese pueblo que hay, creo que en Córdoba o en Santa Fe, no sé, se llama Teodelina, se debe a esta señora. Ellos son los padrinos, los que colocan esta piedra. El templo tarda 10 años en construirse y se inaugura el 21 de mayo de 1910 con 1.800 metros cuadrados de templo en 3 plantas. El templo está dedicado a San Carlos Borromeo. ¿Quién era San Carlos Borromeo? San Carlos Borromeo fue el primer arzobispo de Milán.
El que ha ido a la Catedral de Milán, a lo mejor le tocó la posibilidad de visitar la cripta de la Catedral de Milán, del Duomo de Milán, y en la cripta están los restos de San Carlos Borromeo en una cripta maravillosa y con una decoración increíble. Digo si le tocó la posibilidad de entrar porque las últimas veces que estuve en Milán, esa parte no se podía visitar. No sé si porque estaban reparaciones, no sé. Así como empezaron a cobrar entrada para ver la catedral, dejaron de permitir el acceso libre a la cripta, que realmente es un lugar muy, muy rico de ornamento. Y la advocación de María Auxiliadora, me parece interesante destacarlo, porque pareciera que cada congregación, cada orden religiosa, tiene una devoción a una advocación especial de una virgen. Por ejemplo, es conocido los dominicos que tienen la Virgen del Rosario, ¿no es cierto? Suelen tener en México, cuando uno va a Puebla, va al convento de los dominicos y ve esa capilla de la Virgen del Rosario, que es una joya del barroco latinoamericano, todo de oro, todo dorado, es una cosa increíble. Acá también tenemos una capilla con la Virgen del Rosario, en la Basílica de Santo Domingo, muy, muy, muy rica, muy linda, un poco dañada por incendios y humedades, pero de todas maneras tiene unas obras en mármol muy interesantes. Entonces, Don Bosco, él dice que tiene una visión donde se le aparece la Virgen y le pide que le construyan una iglesia dedicada a ella, que utilicen el nombre de María Auxiliadora, y ahí va Don Bosco, construyen la basílica en Baldoco. Esa basílica es una basílica barroca impresionante, con dos cúpulas increíbles. Y entonces, ellos tenían en París una delegación también. Los parisinos, cuento esto porque viene a cuento de lo que vamos a ver en unos minutos. Ellos hacen hacer una imagen de la Virgen tomando como base una pintura que había hecho Don Bosco en Torino. Había un pintor que se llamaba Lorenzone, entonces Don Bosco lo llama y le dice, mira, yo quiero la Virgen que sea así, que tenga estos símbolos, porque yo la vi, tengo una imagen así, yo quiero que esto tenga esta forma, estos símbolos. Entonces, uno va a cuando entra en Baldoco, en la basílica, ve en el fondo, en el altar, la imagen de esta pintura gigantesca. Es una pintura que debe tener como 7 metros por 5, más o menos, una pintura muy grande, donde la Virgen tiene determinadas características. Los franceses le piden a un escultor que se llamaba Belluin que haga una imagen así. Le piden a Don Bosco que la vaya a bendecir. Don Bosco no puede viajar y le mandan la imagen de París a Torino para que Don Bosco la bendiga y se las devuelva. Se las devuelve la imagen la tienen en una exposición de obras de arte, es muy, muy valorizada la imagen, y en un momento, en el siglo XIX, en Francia empiezan los problemas con la iglesia, empiezan a tomarle patrimonio de la iglesia, y alguien de la congregación, para rescatar la imagen y que no se la lleve el gobierno, se la lleva a su propia casa. La cuestión es que esa imagen es la que después viene a Buenos Aires y es la que está actualmente en la basílica. Esa imagen es muy rica, ya lo vamos a ver por la cantidad de símbolos que tiene, y a esto me refiero con el tema del turismo religioso, ¿no? Donde uno puede dar ciertas cosas que hagan que se entienda más lo que hay ahí plasmado, sea en una pintura o en una escultura como esto, que es una
Es una talla de madera pintada, la imagen de la Virgen. Bueno, hablamos de San Carlos, hablamos de la Virgen. ¿Por qué? Vamos a hablar del estilo del edificio. El edificio es una mezcla de cosas. Es un edificio sumamente ecléctico, pero podemos decir que es románico lombardo, es decir, un románico que se utilizaba en la Lombardía, en la zona de Torino, donde el arquitecto se había educado, y entonces lo lleva adelante. Tiene cosas del gótico, por ejemplo, tiene mucha altura, tiene unas ventanas laterales, no tiene una estructura de sostén del gótico, la estructura es una estructura románica, y después tiene una cantidad de pinturas y de decoraciones y de pequeños detalles que nos recuerda un poco al barroco. De todo esto sale una iglesia muy importante. Hay que recordar también que este señor Vespignani, este arquitecto, participó en la construcción de muchas iglesias en Buenos Aires y en la Argentina también. Por ejemplo, a la vez que hacía esta iglesia, él hacía la construcción del Santísimo Sacramento. No sé si todos la conocen. El Santísimo Sacramento, que es una iglesia muy importante, los planos eran europeos y qué sé yo, pero él adapta muchas cosas. Este personaje tenía esa capacidad. Ya vamos a llegar al Santísimo Sacramento y vamos a hablar de él nuevamente. También Nuestra Señora de Buenos Aires, también Nuestra Señora de la Merced en Belgrano, esa capillita del colegio San Ramón, no, este colegio con la iglesia que está en la calle Echeverría y Miguelete, por ahí. No recuerdo el nombre del colegio, pero esa iglesia también la hace este arquitecto. Entonces, vamos a empezar a ver las primeras imágenes. Vamos a ver. Y ustedes me van a decir si la ven bien. ¿Ven bien? ¿Ven una imagen ahí? Yo voy a tratar de agrandarla. No, ahí sí, no, sí, ahí no los veo. La señora de las Mercedes. Sí. La de Echeverría. La de Echeverría, sí, sí. Sí, sí, eso, bueno, veamos, hay un perro, yo no sé de quién es. Porque yo los había silenciado, pero no sé si alguno me quedó. Ahí está. Bueno, acá vemos, acá en blanco y negro, pero también la podemos ver, yo estoy que no lo puedo ver. Ahí está. Acá la vemos con una foto mía. La iglesia es lo que se ve, tiene un campanario al frente y tiene una cúpula en el crucero octogonal, muy interesante, y arriba, aunque no se ve, hay una estatua de la Virgen de casi 5 metros de altura. La iglesia tiene 3 niveles, una cripta, el nivel medio y el nivel superior, que es donde está el camarín de la Virgen. Actualmente la entrada es por donde vemos este toldito que hay acá, la entrada principal. Antes por ahí estaba la entrada a la cripta, después se modificó y se hizo la entrada a la cripta a un costado. Si bien la cripta es un lugar que prácticamente no se usa, y no se usa porque no se puede usar, prácticamente no tiene ventilación, es una obra, es una pena. En los últimos años, sé que la Comisión de Patrimonio estuvo colaborando en la restauración de esa cripta. Es una cripta muy grande, muy rica de pinturas y de obras, pero con una ventilación pésima y con unos problemas de humedad terribles. Estuvieron trabajando. Digamos que la cripta fue pensada como un lugar para poner los restos de los sacerdotes y ser venerados ahí. Después se usaba para los jóvenes, pero en realidad este tema de la ventilación
no se puede resolver sin estropear algo, sin actualizar algo que significa tirar abajo alguna cosa, y es un edificio que es una joya, y bueno, entonces se usa muy poco la parte. En la entrada vemos una obra de un señor que se llamaba Quintino Piana. Piana también no escapaba a las generalidades de los salesianos, donde él era el que tenía la idea, pero en el trabajo había mucha gente de los talleres que no sabemos los nombres, pero que estaban trabajando. Este es un Cristo pantocratos, es decir, un Cristo sobre todo, es un Cristo generoso, es un Cristo simétrico, que te da las dos manos a la vez. Y eso es un símbolo que es muy importante de destacar. Cuando uno ve una figura religiosa, hay un montón de elementos que nos dicen cosas. Acá este Cristo te dice, mira, vengas del lado que vengas, yo te voy a recibir. La casa te va a recibir. Acá podés entrar. No hay una izquierda y una derecha, no hay un bueno y malo. Hay una simetría. Yo defiendo mucho la simetría en los templos, porque me parece que la simetría marca un centro y uno entra a un lugar con un centro religioso, con un camino central, donde no hay extremidades, ¿no es cierto? Gente que está en los extremos o por muy bueno o por muy malo y no puede caminar por el camino del centro. Bueno, realmente es una figura de muchísima serenidad, es el Sagrado Corazón de Jesús. Originalmente el templo fue dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, hoy tienen el altar mayor, que ya no se usa como tal, pero que sigue siendo el altar más importante, una escultura del Sagrado Corazón de Jesús, aunque después fue dedicada a la Virgen y a San Carlos Borromeo. Bueno, esta es esta es la imagen, la primera imagen que uno tiene de este templo. Es un templo muy colorido, tiene luz, no tanto como uno quisiera. Es muy difícil iluminar naturalmente esto. Está iluminado por unas arañas de cristal de Murano, muy italianas, muy lindas. Bueno, acá vemos, este nivel es el nivel medio, el nivel alto es la parte de arriba, y acá atrás está el camarín de la Virgen, ocupando un lugar preferencial. Vemos parte de la cúpula octogonal, también la vamos a ver un poquito más adelante, pero acá lo que quiero hablar un poco es de el tema de los colores. El que estuvo en la Catedral de Siena, en Italia, sabe que la Catedral de Siena es también a rayas, en dos tonos contrastantes. En Siena es blanco y negro. Acá tiene contraste, tiene rayas. A mí lo de las rayas me parece interesante porque es como mostrar que la iglesia se puede sostener aún con esa ambigüedad de no tener un solo color. Es un poco como la izquierda y la derecha del Pantocrator, ¿no? La iglesia se sostiene con todo, con las luces y las sombras, con lo bueno y lo malo. No hay, el templo en sí no tiene una actitud de juzgarte con un solo color, sino que acá están mezcladas las distintas tonalidades. Son colores contrastantes, no es el blanco y negro que tiene Siena, que después vamos a ver algunas fotos de Siena para recordar. En la ornamentación también tiene todo un cielo raso de cielo de estrellas. Muy interesante, y dentro de ese cielo tiene santos, tiene profetas. Muy interesante eso.
Abajo, en la parte de abajo, tenemos en las galerías laterales también hay otros colores, pero el criterio es más o menos el mismo, más o menos. Vamos a ir avanzando un poco más. Acá vemos la misma foto. Acá nos acercamos un poquito más. Acá vemos el altar mayor con el Sagrado Corazón, como hablábamos antes, tiene 2 escaleras laterales para subir al camarín. Y miren acá lo que se usaba en esa época, que era el púlpito. Hoy tenemos el ambón, digamos, las ceremonias religiosas utilizan esa especie de atril, se llama ambón, y ahí se lee la palabra. Acá, recordando un poco la Catedral de Milán también, que tiene ambones muy parecidos, tiene un púlpito de cada lado con esa forma. El púlpito le permitía al sacerdote hablar desde lo alto, eso estaba bien, porque parecía que la voz de él venía desde los planos superiores, como si fuese la voz de Dios que retumba desde arriba. Y ese plano, que en este caso tiene color turquesa, que es esto que vemos, es lo que favorece la dispersión de la voz, ¿no es cierto? En tamaña iglesia no había micrófonos, entonces el sacerdote tenía que tener elementos arquitectónicos como para que lo escuchen, ¿no es cierto? Muy interesante esto, que tenía 2 simétricos. Hubo un tiempo en la liturgia donde se usaban los 2. En uno se leía la palabra del Antiguo Testamento y en el otro del Nuevo Testamento, por ejemplo. Había cosas que se leían en cada lado. Hoy toda la ceremonia religiosa se hace desde un solo lugar, que por lo general está a la derecha del celebrante. A la derecha del cura hay un ambón y de ahí con un micrófono se participa a toda la asamblea que hay en ese momento. Esto quedó en desuso, pero de todas maneras es de una belleza muy importante. Yo siempre digo que esta iglesia, por fuera pareciera como ciertamente austera, pero cuando uno entra y la ve con esta decoración, siente no solamente una emoción particular, sino que es como que es una iglesia muy acogedora. Es muy afectivo lo que se siente ahí adentro. Yo siempre digo, a veces se lo decía al cura, que para mí era como si uno entrara dentro de ese vientre sagrado que tiene la Virgen, ese gran símbolo, como que de alguna manera la iglesia representa, en este caso, todo eso. El camino central, veíamos en una charla sobre los diseños de los pisos, la importancia del camino central, de ese camino que no es ni izquierda ni derecha, que no es donde están los bancos, es donde la gente camina. La iglesia tiene un sentido de moverse en la iglesia, que es desde la puerta principal hacia el altar, siempre el recorrido principal de la iglesia es eso. Y el recorrido simbólico también es eso, es desde estar afuera hacia algo interior, hacia encontrarse en el altar, que en la iglesia es el símbolo del Jesús, del Hijo de la Divinidad, ¿no es cierto? Con quien nos vamos a encontrar ahí. Ese camino es un camino de religiosidad, ¿no es cierto? Entonces, ese piso, por lo general, está marcado. A veces muy simplemente con un cambio de color basta para marcarlo, y a veces con mucha riqueza. Como estos mosaicos con una cantidad de símbolos muy interesantes. Siempre tengamos en cuenta esto cuando miramos un piso o miramos un dibujo religioso. Siempre el círculo representa la divinidad. Siempre el círculo con un punto central representa la divinidad, representa a Dios. Es el sol, representa todo el universo, como ese plano que uno ve y se lo imagina todo redondo, como una cúpula. Uno ve una noche estrellada en la montaña y no hay nubes, y uno ve y se imagina todo como una cúpula, ¿no? Como representando la divinidad. Es muy interesante estos dibujos que tienen,
Convengamos que todo lo que tiene la Iglesia no es casual, sino que tiene una intención. Algo nos quiere decir. No es un capricho de un artista, no es porque sí, sino que esto está al servicio de algo que pasa acá adentro, que pasa en un edificio religioso. ¿No es cierto? La Iglesia tiene un ritmo repetitivo en muchísimos elementos. Y uno se pregunta, ¿por qué se repite? ¿Por qué hay una...? Bueno, es una manera de vincular estos edificios de religiones a la realidad de la naturaleza. La naturaleza tiene ciclos continuos que se repiten. Vamos a tomar uno elemental y sencillo como el día y la noche. Y se repite, y se repite, y se repite, y se siguió repitiendo, y se repetía antes, y seguimos con ese ritmo. Cuando la Iglesia repite, habla de eternidad, de permanencia, de la idea de un Dios eterno. Eso está queriendo decir este piso que se repite, que lo vamos a ver varias veces, esta cuestión de la repetición. Bueno, ahí lo vemos el piso. Antes teníamos un detalle. Vemos estos círculos, son una especie de claraboyas que iluminan la cripta, que yo les decía que tenía poca iluminación y poca ventilación. Vemos que hay varios. La cripta es tan grande como toda la planta. Un poco más del techo. Esto es desde el camarín, la vista desde el camarín hacia el órgano. Acá arriba hay una pintura con ángeles, con instrumentos. Podría estar en Italia. Tiene también un aire bizantino. Y el efecto sobre uno es muy conmovedor, no es que es intrascendente. Algo pasa en este edificio cuando uno entra. Bueno, esto es Siena. Esto es la catedral de Santa María della Scala, en Siena. ¿Ven lo que le decía de la estructura también a rayas? Las bóvedas del costado tienen un aire parecido. Acá los cielos son más oscuros, cielos con estrellitas. Muy interesante. No sé, esto también es Siena. No sé si Vespignani se inspiró en esto. Esto, por supuesto, que es anterior a lo que Vespignani hizo, ¿no? Esto ya estaba hecho antes de que él naciera. De todas maneras, da un efecto muy, muy interesante las rayas, ¿no? Bueno, acá volvimos a nuestra iglesia. Bueno, nos vamos acercando hacia lo que es el camarín. Camarín es todo este sector. Acá tenemos la cúpula. Es una cúpula que tiene 8 lados. ¿Por qué 8 lados? Vamos a suponer que uno se pudiese ubicar en el centro de esta cúpula. Y acá no pasa como en otras iglesias, que uno en el centro de la cúpula tiene una linterna por donde entra luz. Acá no tenemos esa posibilidad. La arquitectura no tiene una abertura ahí arriba. Tiene sí la imagen del Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo por ahí, que ahora lo vamos a ver, sobrevolando todo este sector. Este es un espacio que nace de 4 patas. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Se transforma en una figura de 8 lados, como una figura intermedia, entre el 4 y el círculo. Dijimos que el círculo representaba siempre la divinidad. Arriba lo vamos a ver, ese Espíritu Santo está en un círculo. Entonces, ese octógono, en geometría sagrada,
es una figura intermedia entre el cuadrado que está marcado en el piso de alguna manera por estas 4 columnas y el círculo que representa la divinidad que está en el centro. También representa el octógono la Virgen como intermediaria. El católico cree que la Virgen puede interceder por uno, que uno le puede pedir y mágicamente ella intercede por nosotros como una madre. Entonces, empieza a ser un medio, como un puente. Bueno, acá me trae Mauricio un vaso de agua. Gracias. Gracias. Entonces, es la figura del intermedio. Por eso también representa la Virgen. Acá vemos el octógono, un poco mejor. Insisto con esto, no es una iglesia donde uno se pueda ubicar exactamente en el centro de la cúpula, pero casi. Es muy interesante los 8 lados apoyados en estas 4 pechinas, se llaman estos especies de triángulos curvos. En cada una de estas pechinas hay un evangelista. Vamos a ver algunos ahora. No sé si llegan a ver, podemos acercarlo un poquito. La fotografía no nos va a permitir mucho, pero podemos acercarnos acá. Ahí vemos el Espíritu Santo. Acá vemos lo que hablábamos de circular. Lo que representa la divinidad acá, y el Espíritu Santo que desciende. Estos lugares en general, donde se cruzan los arcos, son lugares más decorados que el resto. ¿Por qué es esto? Los arcos se construyen colocando elementos de cada lado que van subiendo. Si son piedras, vamos a colocar piedras que van subiendo, y la última hay que colocarla desde arriba, hace presión en las otras, y el arco queda sostenido, no se mueve. Entonces, en la práctica era así. Esa piedra había que ponerla desde arriba. Todo un simbolismo también, porque pareciera que es la mano de Dios de arriba que hace que la cúpula se sostenga. En algunos casos se construyó una linterna, un lugar por donde entra luz. En San Pedro, en el Vaticano, tiene una gran linterna por donde entra luz. Acá no lo tiene el Espíritu Santo, y de todas maneras forma un eje. Si uno pudiese tirar un hilo con una plomada desde el Espíritu Santo hacia abajo, eso queda exactamente frente al altar mayor donde veíamos la figura del Sagrado Corazón de Jesús, queda exactamente. Acá vemos de este lado celeste, vemos toda la nave central, y del otro lado vemos el techo del camarín de la Virgen. Acá también vemos, acá al costado, cómo está colocado desde arriba ese cruce de arcos. En realidad, esta construcción no se hizo de esa manera. ¿Por qué? Porque es una construcción hecha en el siglo XX, con otras técnicas. Ya había hormigón, había otros sistemas constructivos, pero el simbolismo que toman y el estilo que tiene la iglesia hace que lo representen de la misma manera. Podrían haber hecho una bóveda lisa, corrida, un techo plano, pero el símbolo les pedía esto, ¿cierto? Acá también vemos en este cruce de arcos, ustedes imagínense que cada uno de estas piedras rojas y grises que se van alternando, hay un armazón, se colocan las piedras de cada lado, y la del medio es la que va a sostener todo porque presiona hacia abajo. Esa hay que ponerla de arriba, porque de abajo no se puede, no se sostendría. Y ahí también vuelve a estar muy decorada con ese criterio de centralidad, ¿no? De que viene desde arriba.
Bueno, acá lo vemos en una de las pechinas San Juan. San Juan es el águila, en el tetramorfos, que son los seres que representan a los evangelistas. En el caso de San Juan, es el águila. Es muy interesante lo de San Juan y del águila, porque dicen que el águila es el único animal, no solamente que es el que vuela más alto, eso ya es un simbolismo. Está más cerca de la divinidad, está más arriba. Sino que además puede mirar al sol sin pestañear. Eso representa que podría ver a la divinidad. En general la divinidad no se ve. Que tiene fe la siente, pero no es que uno ve con los ojos algo especialmente. Pero la tradición dice que ese animal tiene esas particularidades. Hay quienes dicen que de los evangelistas es el más espiritual, el hermano de Jesús, San Juan. Bueno, esto que se ve desde arriba también es interesante. Esto era el púlpito, que veíamos que ya no se usa, pero que tiene un elemento muy interesante que es la lacería de lazo. Que lo vamos a ver repetido en los pisos y en los techos dibujados. Hoy los vamos a ver en varias partes y se van a acordar de esto, que es un entrelazado, que es un poco como la vida, que da vueltas, sube, baja, vuelve a aparecer para arriba, nunca se corta, hay una continuidad, hay un ciclo de continuidad de vida, de eternidad, si se quiere, y una especie de vínculo permanente con la divinidad, ¿cierto? Acá el lazo gira alrededor del centro, acá también. Uno podría recorrerlo con el dedo, ¿se acuerdan como los laberintos? Bueno, uno puede recorrerlo de esa manera. Bueno, acá tenemos otra imagen de la cúpula. Acá vemos el dibujo que tiene esta especie de marquesina que tiene el púlpito, con una fuerza de irradiación, ¿no? Como enfatizándose que lo que se dice de ahí es muy importante. Miren acá, hay una cosa muy interesante que después cuando veamos a la Virgen vamos a verlo en detalle. Acá hay rayos ondulados y rayos rectos que vienen de un sol divinidad, ¿no es cierto? No son iguales, no son todos iguales. Hay algunos rectos y otros ondulados. En general, el ondulado está asociado al fuego. El fuego es el calor, el afecto, el abrigo, y el recto es la luz con mayúscula. Es la luz de la sabiduría. Esos dos elementos parecieran que salen de la palabra del que está predicando. Este juego de los dos símbolos, el del fuego y el de la luz, lo vamos a ver en la rayera que tiene la Virgen. La Virgen tiene un baldaquino que recuerda el baldaquino de San Pedro en el Vaticano, que es tan importante. Es una especie de cúpula sostenida por 4 columnas que protege lo que está abajo. Es como si fuese el Espíritu Santo, ¿no? El católico dice el Espíritu Santo está sobre todo. Bueno, acá, arriba de la Virgen, hay un Espíritu Santo, que por ahí no está suficientemente claro qué es esto. Lo vemos ahí, que es una paloma metálica. Y el baldaquino, de alguna manera, representa eso. Ahora después vamos a volver a esta foto. Esto también es algo que se ve desde arriba,
Esta la vimos. Acá tienen el ángel, como los evangelistas. Les dije que estaban los 4, uno en cada lugar. El ángel es Mateo, el león es Marcos, y el toro es Lucas. Bueno, ya que estamos llegando al camarín, vamos a hablar especialmente de la imagen de la Virgen. Esta es la pintura que hizo hacer Don Bosco en Torino, en Valdoco. Es la pintura que está en el altar mayor en el presbiterio de esa basílica de la Virgen. Es una obra de Lorenzone, es una obra muy de la época. Vamos a empezar desde arriba, la vamos a analizar. Acá está el ojo que todo lo ve, de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad. Yo les cuento esto en esta imagen, porque sobre esta imagen se hizo la escultura que tiene la iglesia. La Virgen está de pie, no está sentada. Eso le da mucha mayor fuerza. No es lo mismo cuando está sentada sosteniendo al niño de otra manera que cuando está de pie. Y acá tiene un cetro, un bastón de mando, como si fuese un rey, una reina. Con esto tiene poder ella manda. Lo tiene al hijo ofreciéndolo, ¿no? Y el hijo, que además es muy parecido, Lorenzone lo pintó muy parecido entre los dos, tiene los brazos abiertos. Acá tampoco hace distinciones. Acá el niño dice, yo los recibo a todos, vengan que yo los voy a ayudar, los voy a escuchar. Tanto la Virgen como el niño están coronados. Las coronas, en este caso, son de oro, están pintadas como coronas de oro que terminan en una cruz arriba. ¿Lo ven los dos? Tienen como una especie de cruz. La corona, que es de reyes, o de la más alta jerarquía de la iglesia, en el caso de la Virgen y el niño. La corona está puesta en la cabeza, la corona es circular, todo esto les recuerda el símbolo de la divinidad. Es como que hay una conexión aquí con la divinidad. Hay una cuestión también de dignidad, de saber hacer las cosas. Alguien coronado es alguien que sabe hacer las cosas. Y acá vamos a algo muy particular que tiene esta imagen, que es que tiene a su vez una corona de estrellas. ¿La ven acá, paliditas? La Virgen tiene 12 estrellas de 6 puntas. No es casual, Don Bosco sabía, el pintor sabía, no es que se le ocurrió, la voy a hacer de 5, de 6, de 4, de 8, no. Don Bosco le dijo, vos hacé 12 estrellas de 6 puntas. ¿Por qué 6 puntas? El número 6 representa numerológicamente el universo. Es todo. Ella es la reina de todo. Son 12 por las tribus de Israel, son 12 por los apóstoles que están abajo. Abajo tiene los 12 apóstoles más San Pedro y San Pablo, que ahora los vamos a ver. La están acompañando a eso, ¿no? Y además, porque la estrella de 6 puntas tiene en un origen de diseño la estrella de David. Cuando uno junta 2 triángulos, uno que sube y otro que baja, se forma la estrella de David. Donde uno puede pensar que el que va para arriba es este mudra del pedido, de la oración. Esto es lo que uno pide con este mudra y es el triángulo que va hacia arriba. El otro triángulo que está invertido
es lo que desciende de la divinidad al hombre. Se juntan los dos, queda un hexágono, en el medio quedan las 6 puntas, es la estrella de David, por supuesto, pero también es esta realidad del hombre que participa de una parte espiritual y de una parte física, una parte espiritual que viene de arriba y una parte física que viene de abajo. Es muy interesante esto. Además, en el Apocalipsis también hay una mención a la Virgen del Apocalipsis, donde aparecen estas 12 estrellas. Pero esto del número es muy importante, e insisto, no es casualidad. Esto está hecho por gente que sabía lo que hacía. Vamos a ir un poco más abajo, como anécdota para verlo. Acá lo vemos a Andrés, San Andrés, lo ven con la cruz. Este es San Juan Bautista. Este es Pedro con las llaves. Pablo con la espada. Este es Mateo con el ángel, que él mismo está representado por un ángel. Acá lo vemos a Lucas con el toro y el Evangelio que él escribió. Vamos para el otro lado. Acá también está San Marcos con el león escribiendo. Y acá vemos a San Juan con el águila que lo acompaña. Muy interesantes los símbolos que tiene esto. Ahora vamos a ver cómo esos símbolos están reflejados. El conjunto de la pintura es muy llamativa, es así, muy colorida, muy impactante. Es una pintura muy grande. Acá era lo que yo le decía de la estrella de 6 puntas. Acá vemos con facilidad los triángulos, cómo están marcados. Don Bosco le pide que pinte esto. Y el origen de esto es esto. La estrella de David, que uno dice, es un símbolo de la religión judía. No, del cristianismo también. Y ahí vemos con claridad cómo están estos dos planos del hombre entrelazados. El hombre producto de estas dos realidades. Bueno, acá la tenemos a la Virgen que existe ahí en la basílica. Creo que hay una foto más grande, a ver. No. Bueno, vamos a ir para atrás y vamos a contar. La imagen de la Virgen acá, vamos a agrandarla un poquito. Acá la tenemos. La imagen de la Virgen, bueno, tiene la corona coronada, el niño tiene la corona, las manos tienen el mismo gesto, ella lo sostiene con la mano izquierda y con la mano derecha tiene el atributo del poder, el cetro, y ella ya no como en la pintura, si ustedes recuerdan, en la pintura ella está en el cielo, está en una nube. Acá el escultor la pone en una mandorla, en una almendra. Recordarán ustedes en la otra clase, el otro viernes, que hablamos de la significación de ese óvalo. Vamos a verlo acá. Ese óvalo es el producto de interceptar dos círculos. Esto es geometría sagrada. Un círculo que representa lo físico, un símbolo que representa la espiritualidad, y en el centro, ese ser creado tan especial que somos cada uno de nosotros. Acá la Virgen, como humana, también tiene este juego. Y ahí la tenemos en esa almendra con la rayera. La rayera es todos los rayos que tiene atrás. En la pintura original que hizo hacer Don Bosco no tenía rayera ni tenía almendra. Esto es un agregado
que le hacen los franceses. Yo creo que mejoró mucho. Es muy interesante esta cuestión de las rayeras en las vírgenes. Las rayeras representan esa fuerza encandilante, incontenible que tiene esta intercesora. Eso es lo que cree el católico. Esa fuerza. También esta exageración de los rayos es una manera de decir, cerrá los ojos porque te encandilás. Que eso que vos estás pidiendo lo vas a encontrar dentro tuyo. Es muy, muy interesante esto, que en ese resplandor uno va a tener que cerrar los ojos y va a dejar de verla. Pero cuando uno cierra los ojos se encuentra con su interior, con esa chispa de la divinidad que uno tiene adentro. Y acá aparecen los rayos con esa misma particularidad que veíamos antes, ¿no? Un rayo que corresponde al calor, al afecto, a la vida, es decir, sin esta luz del sol no tendríamos vida, no crece la planta, no. Y después la luz de la sabiduría, la luz del conocimiento, la luz con mayúscula, ser un iluminado, digamos, ¿no? Ella en este camarín tiene un montón de símbolos de pureza. Por ejemplo, las flores que tienen acá, ¿ven? Sobre la parte curva, acá también las tiene. Es la flor de lis, es una variante de la flor de lis. Pareciera también la pasionaria, la que tenemos en el piso de la Catedral de Buenos Aires. Es una flor blanca, es una flor que representa la pureza, que la quiere mostrar a ella. Insisto con que sea una virgen de pie, que le da mucha fuerza. En los colores tiene un manto azul, que es el color del universo. Tiene un bordado, una pintura, el manto, que acá no se ve bien, pero después la vamos a ver en otra, que también es significativo. ¿Qué cosas uno puede observar en las vestiduras que tienen estas imágenes? ¿Qué cosas están transmitiendo esas imágenes? Bueno, yéndonos un poco más arriba, acá termina el baldaquino, acá tenemos el cielo que viene prometido con la Virgen. Estas son las galerías laterales. Las galerías laterales tienen otra vez, acá lo podemos ver con detalle, este tratamiento de las piedras que sostendrían la cúpula con la piedra central, la piedra clave, que es colocada desde arriba como simbolismo. Es una piedra más rica, tiene un dibujo circular porque representa la divinidad. En este caso tenemos las espigas de trigo que bordean estos 4 elementos que constituyen estas pequeñas cúpulas. Un poquito más de detalle, las estaciones del Vía Crucis. Ahí vemos un poquitito más de detalle. Obviamente, círculo y flor. Es una flor, ahí la vemos. Miren acá, en estos detalles de repeticiones, donde hay una cruz que se repite, son pinturas muy estudiadas en los encuentros. Hay una continuidad, no hay un corte y después no sabemos cómo sigue o se sigue como se puede. Miren acá
Estos encuentros lo tenemos, la repetición de las espigas, cuando llegan acá, se entrelazan las hojas, estas, es muy lindo como está resuelto. Insisto con esto, el que pintó esto, el que los dirigió, sabía. El órgano es un órgano hecho en Torino, de la firma Bellesi Bossi, famoso. Toda la iglesia está iluminada por arañas de cristal de Murano. Obviamente esto no se hizo acá, esto vino. Bueno, este es un pequeño detalle del piso del camarín de la Virgen. Vamos a ver qué cosas descubrimos. Primero, una cosa que es muy interesante es, que ya lo hemos visto en otras iglesias, cuando el cuadrado se hace diagonal. Cuando el cuadrado se hace diagonal, y el cuadrado es lo terrenal, es un aspecto nuestro, nosotros, lo físico, se pone en movimiento cuando lo ponemos en diagonal. No es un rombo, es un cuadrado que cambió la orientación. Y sin duda, quien ve esta foto dice, la parte central tiene un movimiento que no la tiene a los costados. Por acá hay que ir, por acá hay que moverse, por acá vamos por el camino. Dentro de estos cuadrados movidos, tenemos el anagrama de la Virgen, lo ven por acá, que es el Ave María, la Virgen coronada, tiene la misma corona que arriba, ¿sí? Y la flor de lis por todas partes, acá y acá. La flor de lis es el símbolo también de la Virgen, ¿sí? Símbolo de pureza, es el símbolo de la realeza francesa, por ejemplo. Uno va a la Saint-Chapelle y es todo flor de lis por todas partes, chiquititas, grandes, ¿no? Todo es flor de lis. La realeza francesa ha tomado ese símbolo, así como la realeza inglesa, según la casa de donde vienen, tienen distintos símbolos, ¿no? Bueno, los franceses tienen la flor de lis. Y en el caso de la Virgen, también como reina ella, pero fundamentalmente como símbolo de una flor de pureza, siempre asociado a lo espiritual. El costado también tiene esta cuestión de la repetición a la eternidad. Es un dibujo que se repite, como como el central. Miren esto qué lindo. Acá vemos también esto que veíamos de la mandorla, de la almendra, cómo está representado, cómo se van formando las almendras. Es muy lindo esto, estos círculos, la flor de lis y el centro de la divinidad. La repetición constante de los ciclos acá vemos otro. Acá vemos otro, vemos unas mandorlas más interesantes. Acá también, entre cada círculo hay un elemento de unión, la mandorla. Acá, esta guarda que corre alrededor de la nave central, tiene un objeto, un diseño muy interesante. Vamos a verlo con un poquitito más de detalle. ¿Qué es esto? A uno le puede parecer una cuestión intrascendente esto que vemos acá. Nosotros habíamos hablado antes de lo que representaba un triángulo que subía, como una plegaria, como un pedido, y uno que desciende como una gracia concedida. Bueno, esto no es más que eso alternado.
Lo que se pide desde abajo y lo que desciende desde arriba. Si los superponemos, generamos la estrella de David. Está de ambos lados. Y en la próxima clase lo vamos a ver, este mismo diseño, en otra iglesia de Buenos Aires, que es el Santísimo Sacramento. Vuelven a tomar esto como borde, como mensaje, ¿cierto? Seguimos. Otro piso de la misma basílica, también con la flor de lis, una cruz de armonía, que es una cruz de 4 brazos iguales, el círculo de la divinidad. Bueno, acá esto ya lo vimos antes, pero es lo mismo. Esto lo vimos parcialmente con el anagrama de la Virgen. Y esto es en el resto, donde no hay esos pisos tan elaborados. Acá ven de nuevo esta cuestión donde yo digo que el cuadrado puesto paralelo a las paredes es estático, y el cuadrado cuando se gira 45 grados se pone en movimiento y genera como una imagen hasta de electricidad, diría, ¿no es cierto? Acá te van a pasar cosas. Movete dentro de este espacio que seguramente algo le va a pasar a tu alma. Bueno, acá esto ya lo vimos antes, pero lo vemos al Sagrado Corazón, y figuras de la congregación, y santos y santas. Bueno, acá vamos al bautisterio. Yo creo, no sé si Marta, cuando fuimos con vos a María Auxiliadora, si pudimos entrar en el bautisterio. Yo no me acuerdo de eso. No. Bueno, acá este lugar, bueno, en los últimos años ha sido muy famoso porque es el lugar donde bautizaron al Papa Francisco, ¿cierto? Acá vamos a destacar primero las obras en mármoles, como esta, que ahora la vamos a ver en detalle, fueron hechas por un italiano llamado Sassi. Sassi quiere decir piedras, rocas. Miren qué apellido para trabajar en esto. Él viene, diseña, y con todos los ayudantes del taller de artes y oficios hacen estas cosas milagrosas. El pintor se llamaba Reffo, también italiano, también de Torino, y hace esta sala octogonal, muy simbólica, porque el octógono también representa el bautismo, esa cosa intermedia de renacer. El bautismo es una especie de renacimiento a la vida religiosa, a la vida espiritual que propone el catolicismo. Bueno, todo esto no tiene relieve, sino que es todo pintura, pero lo más importante son los techos. Los techos son realmente deslumbrantes. Acá no vemos unos cielos azules, sino que los cielos son rojos. Rojos por el fuego. ¿Por qué? Porque en el bautismo original, cuando se lo bautiza a Jesús en el Jordán, San Juan Bautista dice: yo te bautizo con agua, pero el que viene detrás te va a bautizar con fuego. Todo el cielo raso tiene el color del fuego. Y tiene una figura central, que lo vamos a ver con detalle, que es un Espíritu Santo, muy interesante, muy interesante. Esto tiene estas especies de gajos que hay en estos techos. Unos tienen el anagrama de la Virgen y otro el del Jesús.
Acá vemos otra vez el ejemplo de la lacería, de los lazos que veíamos antes en el púlpito. Y yo decía que son caminos que no tienen cortes, no tienen trabas, está todo resuelto, donde el camino o pasa por arriba o pasa por abajo. Hay una continuidad ininterrumpida. Nuevamente, la eternidad, nuevamente los ciclos, el destino, si se quiere, uno puede decir el destino marcado. Uno da vuelta con estos lazos y vuelve a armar todo el dibujo y no se puede salir de eso. Vamos a ver un poquito más de detalles. Bueno, el Dios Padre en su cielo, el rojo de lo que viene. Acá vemos esto que decía yo del camino, que tiene vueltas. Ven que acá no está cortado, el camino pasa por abajo. No se interrumpe la vida, el camino, porque haya encuentros o cosas que resolver. Miren esto. Esto es una preciosura. Este es en el centro del salón del bautismo. Hay un Espíritu Santo que, por supuesto, ¿dónde está? En una almendra, en una mandorla, como habíamos visto antes. Nuevamente se utiliza esa figura para contenerlo al Espíritu Santo. Y alrededor hay palomas con virtudes. Nuevamente, la divinidad está representada como un sol que tiene rayos rectos y rayos ondulados. El círculo por sobre todas las cosas. Esto también sería esa piedra colocada desde arriba. Y después, para mirar el detalle de las pinturas, es increíble. Miren cómo están resueltos los encuentros de las pinturas. Es de una magia total. El diseño es un diseño increíble. Seguimos. Esto también, acá tenemos el anagrama de Jesús. Jesús, Salvador del hombre. Acá hay una serie de dibujitos que cuando veamos el Santísimo Sacramento lo vamos a analizar un poquito más de detalles, que tiene que ver con la fertilidad, con la creación. Hay, hasta si se quiere, en estos elementos una referencia a la anatomía humana. Lo vamos a ver en más detalles en el Santísimo Sacramento, pero acá también está utilizado. No nos olvidemos que el arquitecto que colaboró en el Santísimo Sacramento era el que hizo esto. No es raro entonces que aparezcan estos símbolos como representando la anatomía de la mujer, fuese un útero fecundado. Es muy interesante esto y lo vamos a ver después en la otra iglesia que tiene ejemplos mucho más lindos. Siempre referido, por supuesto, a la creatividad, a lo que uno puede crear dentro de uno. No solamente en el caso de la Virgen, que es concreta, ella pare un hijo, sino que uno pare proyectos, pare trabajos, utiliza su creación, su creatividad para ese tipo de cosas. Todo este techo tiene esa fuerza. Obviamente que si uno lo sabe, lo disfruta más. Por ahí uno no lo sabe y entra y dice, mirá qué lindo el techo, ¿no? Qué lindos colores que tiene. Bueno, ya fuera del bautisterio, esto está en las naves laterales, hay una imagen de la Sagrada Familia. Lo que yo quería destacar acá, vamos a agrandarlo un poquito, el niño hace el mudra de la bendición, ¿no? Está bendiciendo. Acá al costado, miren ustedes qué interesante. En el ornamento vuelve a aparecer
la almendra, la mandorla italiana, con elementos que representan la vida. La Virgen tiene un manto con flores. Ahora vamos a ver un detalle de otros mantos que vale la pena observar y tener en cuenta. Bueno, esto no es más que lo que ya vimos del cielo raso este. Ah, esto también me faltaba comentar en este pequeño altar de mármol. Obviamente el bautisterio tiene la imagen siempre de San Juan Bautista que está bautizando con el agua a un Jesús que está en el río Jordán o ahí en la costa o por ahí. Este es el altar del santo fundador de todo esto, que es San Juan Bosco. Ahí lo tenemos las mandorlas, tenemos la Virgen, digamos que lo protege, tal vez un poco más parecida a la Virgen que está pintada en Italia, en Baldocco. Y después en estos altares, ahora vamos a ver hay muchos de estos altares laterales, todos tienen alguna guarda de mosaico, donde tampoco es casual lo que está puesto ahí. Vamos a ver algunos con más detenimiento. Pareciera como que hay muchas cosas para mirar. Y probablemente uno cuando va una vez se pierde algunas cosas, o no las ve, o uno se cansa, o mira por otro lado, o no las ve, o no sabe. Por eso es bueno ir varias veces. ¿Qué hacen de guías de turismo? Poder hablar de algunas otras cosas. Estos son altares laterales, muy interesantes porque son mosaicos. Acá tenemos la flor de lis, una cruz hecha con flor de lis, el centro, el círculo, la divinidad. Bueno, estos son guardas que delimitan de alguna manera estos altares laterales. Hablábamos antes de poner en movimiento el cuadrado. Si lo ponemos como rombo, parece que se mueve. Volvemos a ver esta cuestión de la forma que va hacia arriba y la forma que desciende. Y en el caso de este mosaico verde, tenemos un juego con la idea del vientre fecundado. Todos símbolos de prosperidad, todos símbolos de incentivo a la creación. ¿A crear qué? A crear lo que uno tiene que hacer en la vida. Son dibujos de una energía increíble. Aquí vemos otro, acá vemos otra vez el camino, que circula, uno lo puede recorrer y se da cuenta que hay dos. Acá tenemos alfa y omega. ¿Por qué alfa y omega? Porque es el principio y el fin del abecedario con la cual está escrita la palabra. Con esos dos extremos, alfa y omega, está escrito todo. Toda la creación se hizo con palabras. La divinidad nombraba y se hacía. Ahora, hay algo en esto que yo disiento. Siempre que llego al alfa y al omega vuelvo al mismo tema, pero me parece importante resaltarlo. El alfa como primera letra es mayúscula. Y la omega, como última letra, acá la ponen como mayúscula. Si fuese minúscula, es como una especie de W. Cuando uno va a estas representaciones muy antiguas, por ejemplo en las catacumbas de Roma, en las primeras épocas del cristianismo perseguido, el alfa era mayúscula y la omega era minúscula.
Yo a lo mejor no tengo una explicación racional para esto. Es como una especie de misterio. Pero para mí es más válido que esta omega sea minúscula y no mayúscula. Alguno me podrá decir, ¿por qué el nombre tuyo se escribe con la primera letra con mayúscula y la última minúscula? Luis. La L es mayúscula, nombre propio. Alberto. La primera con mayúscula. Acá también, la primera es con mayúscula. Porque es el inicio de la creación. Ustedes se acuerdan que en estos viejos libros que había en la Edad Media, manuscritos, la primera letra era toda dibujada, hasta con animales o con flores, uno le costaba hasta distinguir qué letra era. Después aparecía manuscrito el resto lo que querían decir. Pero esa primera letra aparecía sumamente dibujada, como que el inicio tiene una fuerza muy importante, el inicio de la creación, el inicio de la palabra. Y no es igual la última letra. A lo mejor porque no hay última letra, porque sabemos dónde empezó todo, pero no sabemos dónde va a terminar todo. Por esto yo defiendo siempre la teoría de que el alfa es mayúscula y la omega minúscula. Algunos dirán, pero en esa época no sabían o no entendían, no sé si algunos sabían leer y escribir y la inmensa mayoría no sabían nada, eran ignorantes o no sabían. No creo, yo creo que sabían más que nosotros y utilizaban otros símbolos y otras energías que tienen estos símbolos. Acá también en el centro volvemos a tener dibujos de fertilidad. Entonces es muy interesante estos mosaicos. Seguimos. Miren esto de acá, lo que decíamos arriba de las lacerías, del entrelazado. Acá hay entrelazados, cuadrados y círculos. Uno va saliendo, va entrando, vuelve, va y viene por todas las formas. La continuidad, la eternidad en las formas. Bueno, ven acá los adornos que decíamos en los mosaicos. Bueno, este es uno de ellos en especial, que lo tengo destacado, porque acá vemos la flor del burucuyá, la pasionaria, ese mismo dibujo que tiene el piso de la Catedral de Buenos Aires, que es el símbolo de la Virgen, símbolo de la pureza, y también representa, digamos, un aspecto solar, circular de Dios, los tres clavos de Cristo, la pureza en los pétalos, en fin, es una flor simbólica muy interesante, la flor del burucuyá, ¿no es? Miren acá, esta es una imagen de una dolorosa con el Cristo que está a la entrada del templo. Miren el manto que tiene pintado también. Acá aparece la pasionaria, la flor del burucuyá. Muy interesante observar estas cosas cuando están hechas con una intención, cuando no es casualidad, no es que acá le pusieron cualquier flor, le pusieron una flor simbólica para la Virgen. Miren estos qué lindos mosaicos dorados. Vamos a verlos un poquito más de detalle. Miren, no se ve con mucha nitidez, pero tenemos esta cuestión de los ritmos que se repiten hacia arriba, según como los miren pareciera que el otro es hacia abajo.
Bueno, sigamos. Vamos a ver unas imágenes de ángeles. Con los ángeles, bueno, en algún momento vamos a tener una clase sobre ángeles. Este es el que tiene la pila de agua bendita, está en la entrada, ahí hay un atrio cubierto, y el ángel está dentro en la nave principal. A mí me parece interesante destacar que el ángel tiene una cruz en su vestidura. Todo tiene que ver con algo, no es casual. Tiene una X, como si fuese la inicial de Jesucristo en griego. Siempre la X representa el Cristo. Es como el servidor del Cristo, el angelito este. Hay otro más que ahora los vamos a ver. Miren este. Acá es un ángel. Estos ángeles están al lado del altar mayor, donde está el Sagrado Corazón. Yo lo veo como más masculino. El otro ángel, que vamos a ver después, es más femenino. Acá hay un par de cosas para destacar. El ángel está pidiendo, tiene una actitud de pedido, y el ángel está de rodillas. Y la rodilla que tiene en el piso es la rodilla izquierda. No es casual. ¿Mm? Si uno recuerda la imagen de San Roque, tiene un símbolo en su derecha, en su rodilla también, como si estuviese gastado de arrodillarse, gastado de rezar, de rodillas. En general, la tradición simbólica dice que la rodilla izquierda en la tierra se hace para distinguir a la persona que está, a rendirle honores, que puede ser un santo, puede ser la Virgen, puede ser un rey, pero la derecha en la tierra es solamente para la divinidad, solamente para el Dios máximo. Esa distinción es muy interesante, ver cuando los ángeles están de rodillas, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Como los que tocan la trompeta. También le tenemos que dedicar una clase a la trompeta, que es un símbolo muy interesante. Miren esto, este ángel es mucho más femenino, vuelve a ser el gesto, el mudra de la protección de Cristo, que además es como, muchas veces como instintivo. Ante el miedo hacemos así, o ante el susto. Es como si buscáramos protección en ese símbolo. Bueno, después de esta clase van a estar observando ángeles por todas partes, a ver qué hacen los ángeles. Bueno, acá les voy a mostrar un poquitito cómo es la cripta, que ya les dije que no se puede usar, que no se ventila, que hay humedades. Yo la conocí en un momento antes que el Estado Nacional aparentemente hiciera unas donaciones para hacerle unos arreglos que tenían que ver con la humedad. No sé en la actualidad si esto se usa hoy o no. Yo no lo puedo decir. Esto es en la parte de abajo, está muy decorado, es una pena que no se pueda usar para nada sin romperlo, porque hay que ventilarlo. Acá están los restos de Vespignani. Vespignani está enterrado acá. Ángeles, flores, guardas, continuidades, más o menos el criterio de diseño que lo vimos antes. Acá lo repiten. Acá vemos lo que es la claraboya que veíamos en el camino central de la iglesia. Acá vemos, por ejemplo,
sobre esta pared los problemas de humedad que hay. Pero esto es una ventana que da a la vereda, o sea que la vereda está a esta altura. Todo lo demás está enterrado con unos problemas de humedad en estas paredes terribles. Y esto, vamos a suponer que la luz no importa mucho porque hay iluminación, pero desde el punto de vista de la ventilación, no tiene ventilación. Uno pone 10 personas acá y se ahogan. Es decir, no se puede usar, lamentablemente. Bueno, y esto porque me pareció simpático, la alcancía, donde aparecen también la flor de lis, la cruz. Me pareció un dibujito muy interesante. Así que bueno, aquí estamos, le vamos a dar apertura a todos. Ahora sí los escucho a todos yo. Ahora pongo yo esto acá. Ahora los escucho. Bien. No se ¿Todo escucha. bien? Hola, ahora sí. Buenísimo todo. ¿Quién Muchas habla? gracias. ¿Quién habla? Diego. 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 ¿Cómo Ahí me te va? pongo. Diego. Ahí va. Estaba cocinando. Ah, Mientras bueno. iba escuchando. Bueno, me parece bien. Eh, Es la posibilidad que tenemos con el Zoom de hacer Sí, varias otras cosas. varias cosas. Sí, es muy interesante y yo me sentiría feliz si les da ganas de ir a visitar la iglesia. Cuando se bueno, pueda. eso te quería preguntar. Pasé el otro día porque realmente es una iglesia que nunca pude entrar. Yo siempre entro cuando puedo, pero esa como que lo tuve siempre pendiente. Y busqué en internet a ver si con todo esto, porque viste que hay algunas iglesias que han abierto. Sí. Ahí cerquita está Santa Julia, que uno puede entrar y tranquilamente con barbijo y todo. Bueno, entonces en internet decía que estaba abierta a partir de las 5, fui y nada, estaba cerrada. Tampoco la pude visitar porque las veces que anduve por ahí está siempre cerrada. ¿Tenés contacto con la gente de la iglesia? ¿Sabés cómo están Mirá, manejando esto? Si tienen un horario acotado. en épocas normales, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía está abierto, y entre las 5 de la tarde y las 7 está abierta. No hay actividad en la iglesia como en cualquier lado. Yo creo que ahora, con estos problemas que tenemos, Está más complicado. está más complicado y va a haber que esperar para visitar estas iglesias. Sí. Va a haber que esperar, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, la invitación es a que uno pueda entrar y disfrutar y ver y preguntarse y tal vez investigar a ver qué quiere decir cada cosa. Yo tengo por ahí un ojo entrenado para ver estas cosas y puedo buscarle una significación. Pero me parece muy interesante poder hablar sabiendo de los símbolos y de lo que a uno le pasa. Yo cuando conozco los símbolos disfruto más. Uno puede Claro. contarle a alguien esta historia, lo que significa una rayera, y podemos hablar de rayeras de infinidad de advocaciones y dibujitos de la Virgen, ¿no? Es decir, uno puede recordar la Virgen de Lujano, hay un montón de vírgenes con rayos. Pero bueno, el tema es lo que a uno le puede pasar con eso y el conocimiento que uno puede tener y transmitir. Hay que dejarse llevar también, ¿no es cierto? Yo espero que se pueda transmitir, y esto es algo que yo lo decía ahí con el padre Baigorria en esa reunión de turismo de la ciudad, de turismo religioso, que uno le tiene que poner el componente espiritual a esto. Es decir, mostrar una iglesia es hablar un poco de la espiritualidad. Si uno no quiere hablar de la espiritualidad de uno, bueno, de la espiritualidad de un pueblo, de un barrio, de una gente que tiene estas cosas y que lo disfruta.
yo creo que estas iglesias mueven alguna cosa interna que no tienen explicación. No es fácil explicar lo que le pasa a uno en estos templos. Por eso me parece bárbaro hacer un ejercicio y poder disfrutarlo de otra manera. Vamos a seguir viendo iglesias de Buenos Aires. La semana próxima vamos a ver el Santísimo Sacramento, que es una iglesia para descubrir también. El Santísimo Sacramento tiene horarios más especiales, más complicados, pero es una iglesia con una historia, con una riqueza, lo hizo gente con mucho dinero. Es una iglesia que se trajo desarmada de alguna manera, entre comillas, de Europa y se armó acá. Y eso le da una particularidad muy especial. Antes del Cábana, ¿no? La que está atrás del Cábana, sí. Por eso, se hizo antes del Cábana. Sí, claro. La historia la vamos a contar después, pero bueno. ¿Puedo hacer una preguntita? Dime. Yo nunca había visto esto del rayero, no sabía qué significaba. La rayera. Sí. Pero sí vi un sol de la misma manera, con rayos ondulados y rectos en el sol de la bandera argentina. También. Tiene que ver con eso también. ¿Podría ser la influencia de la iglesia en ese momento? ¿Podría llegar a ser algo de eso o no tiene nada que ver? ¿Se usaba este símbolo anteriormente para otras cosas? No. Lo que yo creo, mira, la iglesia es la institución más antigua de la humanidad. Ellos saben, y muchas de estas cosas han sido copiados por los otros poderes. El poder que tuvo la iglesia en un momento después se reemplazó por otros poderes, el poder político, el poder económico, y estos símbolos que manejó la iglesia fueron tomados por esos poderes. A veces uno dice, pero ¿cómo? Mirá este adorno, esto que en la iglesia, que en un banco, por ejemplo. Es decir, hay elementos que el banco como poderoso los ha tomado de la iglesia. Y en este caso también, pero obedece a una razón con esto, porque si no los rayos los podemos hacer todos iguales, ¿por qué lo hacemos? Obvio. Claro, no es casual tampoco que tenga ese... Claro. A lo mejor, mirá, yo no puedo jactarme de conocerlos a todos, pero lo que yo te puedo decir es que hay una razón para cada una de estas cosas. A lo mejor uno no la sabe o no se da cuenta, o está hecha para un nivel místico muy profundo, muy misterioso, ¿no? Puede pasar distintas cosas. Pero hay una razón. Yo, por ahí me pasó en Inglaterra, recorriendo catedrales anglicanas, que veía cosas, digo, ¿y esto qué es? ¿Qué es? Me pasó en un lugar maravilloso que es la capilla de Cambridge del King College, donde en el medio del King College, de la capilla gótica, maravillosa, deslumbrante, todo lo que dos ángeles con dos trompetas, cada uno con su trompeta, enfrentados. Uno tiene una trompeta recta, una trompeta sin pistones, sin posibilidad de cambiar el sonido. El sonido lo cambia, digamos, el aire humano. No tiene pistones, no tiene botones. Una trompeta recta, como la vemos siempre, y la otra tenía el símbolo del infinito, el 8 acostado, en el cuerpo de la trompeta. ¿Te podés imaginar que yo lo veo y yo digo, ¿qué me quiere decir esto? ¿Por qué los ángeles no son iguales? No es casualidad, no es que a uno se le volvió loco y lo hizo con una trompeta retorcida. Hay una razón para eso. Me llevó un tiempo darme cuenta, ¿no? Es decir, es mi interpretación, no es que en una de esas estoy desacertado. Pero eso tiene que ver. Ahora, esto lo vamos a dejar en suspenso, porque eso merece otra clase. A los nuevos, los que recién nos conocemos hoy, yo los invito, viernes por medio,
yo doy una clase sobre templos del mundo fuera de los de Buenos Aires. Es decir, no mezclo. Los de Buenos Aires están dentro del Museo, del Museo de Arte Popular. Y viernes por medio tengo una clase abierta, libre, puede participar el que quiera. Y el viernes próximo vamos a hablar sobre la Iglesia del África. Tuve una experiencia en África de haber ido a trabajar, a hacer una iglesia allí, y entonces aproveché para deslumbrarme con todo lo que es el África, sus miserias, sus ceremonias, sus colores, su gente, y lo vamos a compartir un poco para ver otra realidad espiritual, otra realidad religiosa, si se quiere, de la iglesia en el África. ¿En qué horario es, Luis? Igual, a las 7. A las 7. A las 7. Yo, ¿Y hay que inscribirse? No. Yo los tengo anotados a todos, los 3. Ah, bueno. Hay solamente 3 personas que no me conocían a mí. Estos 3 yo los voy a invitar. Sí. Los otros, Perfecto. que ya me conocen, yo les mando las claves para el viernes y les digo a qué hora es. El viernes a las 7 de la tarde. Y a ustedes también les voy a mandar, si quieren participar. Esa es una clase cada 15 días. Perfecto. Y acá, dentro de lo del museo, nos vamos a ver el otro martes con la Basílica del Santísimo Sacramento, con toda su historia romántica. Y bueno, nada, a mirar iglesias. Excelente. Perfecto. Gracias. Muy interesante. Excelente, muchas gracias. Bueno, me alegro de que se sientan bien. Si no, si me quieren hacer alguna pregunta, o me la escriben, o me la dicen ahora, o se quedaron pensando con alguna cosa, o... Una cosita que me quedó al final. ¿El Vespiniani que está en la cripta es el arquitecto o el que era el superior de la orden? No, es el arquitecto, Ah, es el arquitecto. Sí. Bueno, eso, una pavada. Sí, incluso yo no lo vi terminado, pero yo creo que una de las cosas que hicieron con la Comisión de Patrimonio fue mejorar donde están los restos de él. Pues yo he visto algunas fotos por internet. Estas fotos que vieron, yo las tomé hará unos 4 o 5 años atrás, tal vez más. Hoy tiene una modificación en el altar, le han achicado el altar. Yo hice una modificación ahí para la iglesia. El sagrario actual que utilizan es una pequeña reforma que yo lo hago porque utilizaban el sagrario debajo del Sagrado Corazón. Y el cura me pidió si yo le podía hacer un sagrario en otra parte, lo estudiamos y bueno, hicimos otro que actualmente se utiliza, que es donde está la Sagrada Familia. Está la imagen de la Sagrada Familia en el lateral, abajo hay un bronce nuevo. Bueno, eso lo hice yo hace unos años. Así que, bueno, un gusto para mí, espero que para ustedes también. Sí, cómo no. Gracias, Luis. Sí, un gusto, muchas gracias. Gracias, muchas Un gracias. gusto. Gracias, Luis, muy interesante. Gracias. Saber más detalles en las iglesias. hay que Agudizar el ojo. y además animarse a preguntar. No, si vos le preguntás al cura, el cura te va a hablar desde la fe. Por ahí ni sabe qué es lo que le estás preguntando. O por ahí cree alguna otra cosa. Pero de todas maneras, vale la pena preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué esta imagen religiosa tiene estos colores o tiene este adorno? O las flores de la Virgen, del manto de la Virgen me llamó mucho la atención. Claro, hay que mirarlo. Por ejemplo, vos ves la Virgen de Fátima, tiene en el manto una estrella. Sí. Tiene una estrella que es una estrella de 6 puntas, no es de 5 puntas. A veces el artista que por ahí recibe el encargo de un cura que no sabe mucho, le dice, ahí va una estrella, y el artista pone la estrella que quiera, o el artesano que hace esa estructura. En realidad,
debería funcionar con las indicaciones del sacerdote. El sacerdote debería tener una cultura suficiente como para pedirle al artista que haga esto con este. Lo que hizo Don Bosco con esa Virgen. Claro. Que la pintó con todos los símbolos que él dijo, yo la vi así, y así ella me dijo que quería así, y yo la tengo que poner así. Entonces él le cuenta al pintor, y el pintor hace lo que él le pide. No es que tiene no, la libertad no la tiene. Entonces, ese puede saber, pero estos artistas no han sido artistas reconocidos como nombres. Son reconocidos por la obra. Eso lo hizo alguien y lo hizo muy bien. Pero, qué sé yo, uno puede recordar a Rafael, o puede recordar a Leonardo, o a Miguel Ángel. Uno no, pero hay tantísimas iglesias decoradas y no sabemos quién la pintó. Lamentablemente, porque el común de la gente no lo sabe. Pero es una tarea artística que han llevado adelante. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Viernes. No. Buenas noches. Chao. Chao. El viernes.